Hola, mi nombre es Jorge Andrés Sánchez Ramírez. Hoy les voy a hablar sobre los contratos de garantía, en específico el contrato de hipoteca y la afirmación de derechos en el contrato de transacción. Esto vamos, va a ser parte de mi exposición de mi materia Derecho Civil 3, Bienes y Derechos Reales y Contratos. Estoy cursando el cuarto semestre de Derecho en el Centro Universitario TEC. Y bueno, ¿qué es el contrato de hipoteca? Según el Código Civil del Estado de Jalisco, en el artículo 2517 lo define como un derecho real que sobre bienes inmuebles que ayudan a garantizar el cumplimiento de una obligación. Esto es que yo como persona tengo bienes inmuebles o tengo por ejemplo mi casa, ya la terminé de pagar, puedo ir con un banco y hipotecar mi casa y seguirlo utilizando. O sea, esto es como dar como mi casa por un préstamo como en garantía. Te dan un préstamo y ese dinero pues lo tienes que pagar a determinado tiempo. Obviamente pues a la hora de firmar el contrato pues se especifican fechas, cuánto tiempo, plazos, se especifican cantidades y demás. Todo con interés. Bueno, el contrato se clasifica como accesorio, ya que tú ya adquiriste la propiedad y por lo tanto tienes que asegurar como el préstamo. Por lo tanto, el préstamo sería como el contrato principal y este sería como la garantía. Es un accesorio. Es un contrato de garantía, o sea, tiene que garantizar el pago y en caso de incumplimiento de pago cobrarse con el mismo. Es unilateral, puesto de que es por necesidad de una parte del acreditado, es el que necesita el dinero, por lo tanto solicita la hipoteca de su propiedad. Es de tracto sucesivo, puesto de que los derechos y obligaciones van pasando por determinados periodos, van con el tiempo. Y bueno, ¿qué clases de hipotecas existen? Existe la voluntaria y la necesaria. La voluntaria se especifica en que tú como persona tienes la voluntad y por lo tanto es una declaración unilateral de voluntad al solicitar el crédito hipotecario. Entonces, tú solicitas un crédito de, ponle, 1 millón de pesos y pones en garantía el terreno que tienes heredado. O sea, pero ya tienes que ser dueño del mismo. Este viene en el artículo, la hipoteca voluntaria viene a partir del 2548 del Código Civil del Estado de Jalisco. Y la necesaria, que viene a partir del 2563. Este es cuando la ley sujeta a prestar una garantía para constituir el pago de algún préstamo o de algún... para asegurar el pago, o sea, para asegurar al sujeto obligado. Por lo tanto, garantizas créditos. En este caso, tú tienes la hipoteca de una casa o un terreno o, no sé, un bungalow o algo por el estilo. Y lo puedes poner como garantía en algún préstamo de alguna suma de dinero mayor a 1 millón de pesos. El derecho real de la hipoteca. Como bien sabemos, tú puedes hipotecar tu casa y seguirlo utilizando. Obviamente, pues tienes que pagar como la renta mensual. Y este es el derecho de la posesión eventual y o diferido en caso de incumplimiento de la obligación principal. ¿Qué es esto? La obligación principal pues es pagar lo que solicitaste prestado y te pueden empezar a exigir que pagues con tu propiedad en caso de incumplimiento de pago. Existe un precepto legal que se llama jus distrahendi, que es el derecho a la venta de la cosa hipotecaria, perdón. En este caso, el acreedor tiene derecho a vender la cosa hipotecada en el caso de que tú estés incumpliendo el pago. Esto es que yo como banco ya llevas más de un año sin pagarme, por lo tanto yo puedo vender el bien para liquidarlo
y liquidar tu deuda que tienes conmigo, yo quedarme con mi dinero y en caso de que sobre yo te entregaría el sobrante a ti. Tienes también, hay un derecho real en la hipoteca que es el derecho de preferencia a ser pagado antes de otros acreedores, porque se pueden hacer varias hipotecas de un mismo bien. Por lo tanto, pues, mantiene el derecho de prelación, a lo que en este caso a quien le hipotecaste primero la casa, pues va a poderte cobrar más o antes. Bueno, los principios de la hipoteca. Estos son especialidad, publicidad, indivisibilidad. La especialidad se refiere a que tiene que ser una cosa determinada y por un préstamo determinado. En este caso, yo solicito 1 millón de pesos al banco y pongo en garantía la casa de mis papás, la cual ya me heredaron, ya soy dueño, pero yo tengo otra casa y estoy poniendo en garantía o hipotecando la casa de mis papás. En este caso, pues las dos cosas son determinadas, tanto lo que estoy solicitando, tanto lo que voy a otorgar como garantía. Obviamente, pues me comprometo a pagarlo y demás. La publicidad. Este contrato tiene que ser inscrito en el registro público de la propiedad, puesto de que haces como la transmisión de derechos al banco. Tú le estás hipotecando tu casa, por lo tanto se tiene que hacer con escritura pública y se tiene que registrar en el registro público de la propiedad. Y la indivisibilidad aplica solo en el caso de que haya copropietarios y que el predio se pueda dividir exactamente. Obviamente con peritos y demás. Elementos de validez. ¿Cómo es válido este contrato? El contrato lo puede hacer el deudor o alguien a su favor y tiene que tener capacidad de las partes, tiene que ser mayor de edad, tiene que ser mexicano, como bien sabemos. Tiene que tener el consentimiento expreso, por lo tanto, tú estás solicitando el crédito, estás otorgando voluntad y consentimiento con la rúbrica. Y la formalidad que tiene este contrato es que tiene que ser totalmente expreso, tiene que ser físico, lo tienes que firmar, lo tienes que leer, puesto de que no puede ser de una manera tácita, no puedes hipotecar tu casa verbalmente, tiene que ser escrito, lo tienes que hacer ante notario público y se inscribe en el registro público de la propiedad. Bueno, se tiene que también tiene varias similitudes con el contrato de compraventa. Bueno, elementos esenciales. El objeto jurídico de este contrato es asegurar el cumplimiento de la obligación afectando un bien en específico que se desplaza al acreedor. Esto no pierdes la propiedad, sino que estás como nada más tu casa técnicamente ya no es tuya. Es tuya porque tú tienes la posesión, pero el propietario técnicamente sería el banco. En este caso, pues tú otorgaste tu casa como garantía para un crédito. Si lo sigues pagando, no habría ningún problema. Después, al liquidar la deuda, se te regresarían las escrituras y total. El objeto material. La hipoteca debe recaer sobre bienes especialmente inmuebles. Esto tienen que ser determinables. Nunca puede ser general. Son bienes enajenables y, bueno, bienes inmuebles. El régimen de la hipoteca. La hipoteca se puede dividir entre diferentes acreedores y, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tengo 5 hermanos y nos heredaron un predio en Vallarta. Los 5 somos dueños del predio, por lo tanto, yo puedo hipotecar la parte que me toca en caso de que se pueda dividir el predio exactamente. Y puedes arrendar la finca hipotecada, claro que sí. Se puede adquirir por el acreedor. En caso de incumplimiento de pago de la obligación principal, el acreedor tiene todo derecho para adquirir la propiedad y adquirir
adquirir la propiedad y hacerse de la misma y cobrarse con ella. Tiene una obligación garantizada, o sea, tú te estás obligando a pagar una suma determinada de dinero y tú pones en garantía tu casa, por lo tanto tú tienes esta obligación la cual debes de cumplir. Y la bursatilización. La duración de la hipoteca. El tiempo de la obligación que garantiza es lo que puede durar la hipoteca. Por ejemplo, yo saco un crédito de 1 millón de pesos a pagar a 3 años. La hipoteca hipoteco mi casa, por lo tanto mi casa va a estar hipotecada durante esos 3 años. En caso de no tener un plazo en específico, serán 10 años. A los 10 años prescribe. Se puede señalar un plazo en específico para que prescriba, perdón. Y ya. La extinción de la hipoteca. La hipoteca se extingue al extinguir la obligación que garantiza. En este caso, al liquidar la suma que solicitaste prestada, se extingue la hipoteca porque ya no tienes que garantizar esta obligación. También, si se pierde el bien hipotecado, no por caso fortuito, se pierde la hipoteca. Se puede extinguir aunque no se haya extinguido la obligación garantizada. Puedes extinguir la hipoteca sin haber liquidado la suma total. Normas especiales de la hipoteca necesaria. ¿Cómo se constituye una hipoteca necesaria? Puede exigirse quien esté pendiente de la obligación que debe asegurar. En este caso, la hipoteca necesaria se puede hipotecar una casa en caso de que yo, por ejemplo, hipoteco la casa de mis papás porque necesito liquidar alguna deuda de la misma propiedad. Puede durar el tiempo mínimo o máximo de 10 años antes de que prescriba. Se puede pedir un coheredero o partícipes, lo pueden pedir los descendientes, menores incapaces, los pueden pedir los legatarios e incluso lo puede solicitar el Estado ante un juez. ¿Qué partes intervienen en una hipoteca? El banco o el acreditante, que en este caso será el acreedor, que te otorga un monto de crédito que tú solicitas, y el solicitante o el acreditado o el deudor. O sea, esas tres acepciones entran en el mismo. Y es el cliente del banco, es la persona que recibirá el importe del crédito y constituirá la garantía hipotecaria. En este caso, hará la hipoteca de su propiedad para recibir alguna suma de dinero. Cambiamos el contrato de transacción. Este viene en el artículo 2633 del Código Civil del Estado de Jalisco y es un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes resuelven alguna controversia respecto de alguna situación jurídica preexistente, determinando la extensión, régimen de derechos y obligaciones que debe regir entre ellos. Esto es que la transacción es un acuerdo entre personas que se da en caso de que ya haya algo preexistente, algo que ya exista jurídicamente. Por ejemplo, le debes 25,000 pesos a una persona, ya pasó un año, no le pagaste, ya te demandó en juzgados mercantiles y por lo tanto ya existe ahí. Entonces tú haces un acuerdo con él, hacen un contrato de transacción, le puedes liquidar los 25,000 pesos, ya sea que ustedes hagan un acuerdo y a lo mejor no le pagues los intereses, le liquidas los 25,000 pesos de golpe y ahí sería un contrato de transacción. El artículo 2633 del Código Civil menciona que la transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. En este caso, en esta transacción, en este contrato, se evitan situaciones futuras y se puede eliminar alguna situación que ya exista. Se hace un acuerdo entre las personas, me debes 50,000 pesos, pero dame 40,000 pesos ahorita. Se hace contrato, se anula
la situación jurídica que ya se tiene en juzgado, se desiste de la acción y listo. Ese sería en general un contrato de transacción. ¿Qué elementos tiene? Tiene que tener una situación jurídica que ya exista, la cual tenga obviamente derechos y obligaciones, que ya haya una controversia respecto a la existencia y la extinción de derechos, y el contrato de transacción es una solución para conllevar decisiones de pago entre las personas, por lo tanto puede concluir con las obligaciones que deban. ¿Cómo se clasifica este contrato? Este contrato es un contrato bilateral, puesto de que las dos partes tienen que estar de acuerdo, se van a hacer propuestas de las dos partes. Es oneroso porque conlleva una suma económica la cual te vas a afectar para liquidar esta deuda. Es conmutativo, puesto de que lleva un acuerdo de las personas, y es formal porque se tiene que hacer en escrito. Elementos de existencia. ¿Cuál es el objeto jurídico? Es la resolución de un conflicto respecto a un régimen que ya se tiene de obligaciones. Y el objeto material es que el objeto material puede ser cualquier cosa, puede ser dinero, puede ser alguna propiedad, algún bien, mueble o inmueble. ¿Y qué no puede ser objeto de este contrato? El estado civil, algún delito anterior o futuro, la sucesión futura, una asociación civil, una herencia que aún no esté adjudicada y algún derecho a recibir alimentos, o sea, en general. ¿Qué elementos de validez necesita? Necesita la capacidad de las partes. Necesita que los dos sean mayores de edad y estén en plenas facultades para contratar. Y la formalidad tiene que ser por escrito si excede los 200 pesos. Si no, puede ser tácito o verbal. Efectos de la transacción. Se tomará como cosa juzgada. Como bien ya sabemos que existe una controversia en juzgados, por lo tanto, si haces la transacción, se hace un acuerdo y se anula esta, se desisten de la acción y se tomará como cosa juzgada. Ya se liquida la deuda. ¿Puede ser nulo o rescindido este contrato? Sí, claramente, puesto de que cumple ciertas formalidades y en caso de que alguna de las partes no esté en plenas facultades, se puede anular o se puede rescindir. ¿Se puede impugnar esta transacción? Debe devolverse lo recibido para que se pueda rescindir y se pueda impugnar el contrato. Yo tengo que regresar lo que recibí del contrato para que se pueda impugnar. ¿Existe el saneamiento? El saneamiento por evicción no lo impone responsabilidad. El Código Civil no lo especifica como no reconoce una responsabilidad de la misma, y si hay vicios y gravámenes puede pedirse la diferencia que resulte del vicio. En este caso, pues yo abuso de la persona y le digo que en lugar de 50,000 pesos le voy a pagar 30, aunque yo tengo los 50,000 pesos en la bolsa, pues puede llegar a ser un aprovechamiento o que la persona los necesite y yo abuso de eso para liquidar mi deuda. En este caso ese sería un vicio, estás abusando. ¿Cómo se interpreta? Las transacciones son de interpretación estricta, por lo tanto se hace un contrato sencillo. ¿Sabes qué? Yo a tal persona entrego tanto a tal persona porque tenemos esta controversia anterior y yo a tal persona desistiré de la acción para poder conllevar este contrato. Bueno, y son cláusulas indivisibles. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Les repito, pues mi nombre es Jorge Andrés Sánchez Ramírez y gracias por observar este video.